Y llegó el día D, finalmente, el día en el cual el gobierno y el Fondo Monetario anunciaron un entendimiento, un acercamiento, una refinanciación de la mega deuda que dejó como herencia envenenada el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, y que a su vez representa el mayor crédito que le haya dado nunca el Fondo Monetario a un país, contra sus reglas, porque en ese momento Argentina atravesaba un episodio muy, muy severo de fuga de capitales. Hay en esta decisión final, decisión política que toma el gobierno, algo de impotencia, porque la toma acorralado por circunstancias que le fueron... le vinieron como un dato contextual, así le llegó el país porque así asumió, pero también circunstancias que construyó o que pudo haber construido distinto a lo largo de estos 2 primeros años de gobierno. Para haber construido un camino distinto hacían falta agallas y hacía falta imaginación política, audacia, hacía falta pensar en un camino verdaderamente alternativo. Contarle a la población en detalle cuáles iban a ser las condiciones en las cuales iba a desenvolver la economía en un caso y en el otro. Someter democráticamente la decisión al pueblo que le dijo en 2019 a Macri que había estado mal ir al Fondo Monetario de vuelta, traerlo de nuevo a la Argentina e instalarlo como alguien que ahora, con este acuerdo que firma el Frente de Todos, nos va a condicionar por lo menos los próximos 10 años, por lo menos los próximos 10 años. Sí condiciona el acuerdo con el Fondo Monetario los planes que haga el gobierno. Sí limita la recuperación, a diferencia de lo que dijo Martín Guzmán y a diferencia de lo que dijo esta mañana Alberto Fernández. Sí restringe las posibilidades que tiene el propio gobierno de empujar una recuperación económica mejor distribuida. Porque es cierto que la economía creció el 10% el año pasado, en 2001. ¿Pero vos la viste? ¿Vos la viste? ¿A vos te llegó? Estamos de vuelta como antes de la pandemia. Todavía no recuperamos todo lo que caímos con Macri, pero estamos mucho más injustamente distribuidos en términos de ingreso y de riqueza que antes de la pandemia. Y este acuerdo no va a mejorar esa situación. Este acuerdo compromete un sensible ajuste fiscal desde este año, no desde el año que viene, desde este año, y lo hace después de 4 años de ajuste salarial. El Frente de Todos, de vuelta, cede acorralado por miedo a una corrida cambiaria. Y ahí entran las consideraciones de contexto que yo creo vale la pena hacer y que de algún modo perdonan esta claudicación o esta capitulación que lleva adelante el Frente de Todos respecto de su promesa original, de su promesa política al asumir, que era dar vuelta al colectivo que nos llevaba hacia el abismo con Mauricio Macri al volante. Bueno, el ajuste desde este año se ve claramente en la proyección que está en el acuerdo, que contó Martín Guzmán, está en el acuerdo de déficit fiscal para este año. El acuerdo establece un déficit fiscal primario, o sea, antes del pago de deuda, del 2,5% del PBI. Respecto de un 3% que tuvo Argentina el año pasado, pero para llegar a ese 3%, con los gastos que exigió comprar las vacunas, remozar toda la infraestructura hospitalaria, todo el gasto pandemia, tuvo el 3% porque el año pasado se cobró el aporte de las grandes fortunas, que fue casi 1 punto del PBI. Si no, el déficit habría sido 4%. Entonces, pasar de 4 a 2,5 es, afectar mucho el impulso que le da el Estado a la economía. Lo que dice el gobierno es que en las partidas sociales no se va a gastar menos, se va a gastar más, y que el déficit se va a recortar porque la economía va a crecer y porque la recaudación también va a crecer. Ahora, esto no implica que no vaya a haber un ajuste, porque justamente venimos de muchos años en los cuales esos ingresos se vienen recortando. Los ingresos de los jubilados, los ingresos de los empleados públicos, los ingresos de los empleados cuyo sueldo depende de que la economía se mueva más. Lo segundo, para decir, es que el fondo mismo exige, apenas firmado esto, un tarifazo muy fuerte para que se recorten los subsidios a la energía
como el Fondo Monetario dice que hace falta hacer y como el gobierno acepta que hace falta hacer, hay que aumentar las tarifas un 180% en términos reales. O sea que durante varios años va a haber que aumentar las tarifas, lo que pagás de factura, por lo menos al doble. ¿Para qué? Para que supere el aumento de tarifas a la inflación, que este año por lo menos va a seguir siendo del 50%, y que eso compense lo que el Estado cubrió en forma de subsidios en estos últimos años. Esa cuenta de subsidios se aumentó muchísimo. Ya llegó al nivel casi de 2015, de cuando estaba debido, estaban tratando de desarmar la maraña de subsidios de debido. Entonces este año lo que va a haber es un fuerte aumento de tarifas para sectores medios y medios altos, que es injusto que reciban un subsidio del resto de la sociedad, pero que probablemente pasen a ser más pobres a partir de esta novedad y dejen de gastar parte de la plata que gastan en otros sectores de la economía que a su vez se van a achicar. Entonces el efecto de la rebaja de subsidios también es un efecto ajuste que tiene consecuencias en segundo término sobre otras personas que no son esas de poder adquisitivo que reciben. ¿Se entiende esto? No son los que reciben subsidios y que es injusto que los reciban. Ese que tiene el subsidio para calentar la pileta, como se dice habitualmente en las caricaturas, porque a veces pasa eso, que son subsidiados quienes entibian una piscina. Bueno, ese va a tener menos plata y va a gastar menos y el jardinero no va a ir tanto y el piletero no va a ir tanto y parte del gasto que moviliza aguas abajo de la economía no se va a hacer. Lo otro es que hay un severo torniquete monetario. Este acuerdo establece pasar del financiamiento monetario del 3,7% del PBI al 1% este año. Entonces va a haber un brutal recorte de la emisión. No tanto como el de Duhovne y Caputo, por supuesto, porque ellos comprometieron déficit cero, emisión cero y aspiradora full desde el primer año. Pero acá el sendero de recorte del financiamiento vía emisión es muy pronunciado. Y ahí ustedes me dirán, bueno, pero eso genera inflación. Sí, genera inflación el abuso del financiamiento monetario. También genera inflación la suba del dólar, que habitualmente viene asociada a los acuerdos con el Fondo Monetario. Esta vez dice Martín Guzmán que no incluye una devaluación el acuerdo y bueno, enhorabuena que no lo incluya porque ya estamos mega devaluados, regalados en dólares y después de, como les dije, 4 años de devaluación salarial. Entonces acá la cuestión es que el fondo no pide una devaluación adicional. Ya hubo una devaluación en el pasado que nos afectó muchísimo en nuestro poder adquisitivo. Hay algo que sí tiene de bueno este acuerdo, que es que se va a discutir en el Congreso. Es casi lo único que tiene de bueno, porque el de 2018, el de Duhovne y Lagarde, se definió en la casa de Duhovne. ¿Se acuerdan? Ahí en la casa de Duhovne, acá en Núñez, la que figuraba como baldío para pagar menos impuestos municipales. Bueno, ahí, en esa casa, vino Lagarde, me acuerdo, después de una conferencia en la Universidad de Itela, y ahí entre 4 paredes se definió ese entendimiento que va a condicionar a la próxima generación. Bueno, no, se va a tener que discutir en el Congreso. Y ahí en el Congreso, en todo caso, podrán establecer límites los legisladores al ajuste que exija el fondo cuando empiecen a incumplirse las metas. Porque la revisión va a ser permanente. Cada 3 meses el fondo le va a poder bajar el pulgar a la Argentina y decirle: esta vez no te doy la guita, no podés cumplir con el vencimiento del programa original y entonces entrás en default. De esta manera el fondo empieza a cogobernar en la Argentina y corriendo todo el palabrerío de hoy, la influencia que tiene Estados Unidos, el principal accionista del fondo, empieza a convertirse en la de un socio. En la de un socio que está instalado al lado del gobierno diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. ¿Qué más? ¿Podría ser peor el acuerdo? Sí, podría ser peor. Sí, podría ser peor. La verdad que tengo que ser honesto intelectualmente porque yo estudié el caso de Grecia y los acuerdos que firmaba Grecia eran peores.
incluían reformas laborales, o sea, eliminación de determinados derechos de los trabajadores, privatización de empresas públicas, como le pasó a la Olympic Airways de Grecia, la reforma previsional, o sea, el recorte directamente de los haberes jubilatorios, y el gobierno destaca que no incluye esto. Pero, a ver, así como sería deshonesto si no dijera que podría ser peor el acuerdo, les digo, ¿es para jactarse que no hayamos aceptado que el fondo también nos indique cómo hacer nuestro marco laboral o cómo establecer nuestro esquema de solidaridad intergeneracional de jubilaciones? Porque la reforma, el ajuste a los jubilados ya se hizo. Lo empezó a hacer Macri con aquella estafa, aquel hurto de un trimestre en 2017. ¿Te acordás cuando cambió la fórmula? Que se olvidó de la actualización de un trimestre. Entonces ahí ya le metió un guadañazo tremendo a las jubilaciones. Y después lo completó Alberto Fernández. Apenas asumió con Guzmán cuando sacó la ley de solidaridad fiscal y previsional, desenganchó las jubilaciones de la inflación. Entonces después compensó con algún bono cuando se quedaban muy atrás. Pero la verdad es que los jubilados también están mega devaluados, mega ajustados. Y la reforma laboral también está ocurriendo de facto un poco, aunque no la firmemos, con un ministerio de trabajo impotente, un ministerio zombie como el de Claudio Moroni. Le pasan elefantes por la puerta y no hace nada. La flexibilización laboral la hace el mercado, ¿no? La hace Rappi, la hace Mercado Libre, la hacen las plataformas de precarización del trabajo que de a poco se van adueñando, van flexibilizándolo todo. Entonces, este acuerdo tiene que evaluarse en función de todo esto. Tiene que evaluarse en función de la correlación de fuerzas, como nos dijo acá Leandro Santoro cuando discutimos con él si era la única alternativa, como el gobierno siempre dijo, pero también tiene que evaluarse en función de cómo esas relaciones de fuerzas se pueden construir. Y ahí empiezan las ucronías, ¿no? Los presentes alternativos en caso de si se hubieran tomado otras decisiones antes, porque la alternativa de denunciar esta deuda, de investigarla, de confrontar para obtener mejores condiciones, estaba abierta en diciembre de 2019. Y yo no estoy haciendo acá un planteo trasnochado o setentista o pinosolanista, como me acusan algunos. Yo estoy muy orgulloso de haber sido contemporáneo de Pino Solana, pero algunos me dicen... no se puede estudiar, no se puede discutir la legitimidad de una deuda. Bueno, en este caso no es que se la discute porque el capitalismo es injusto o porque los intereses compuestos o el interés del 4% es excesivo. No, se la puede discutir porque fue en contra de los estatutos del propio fondo. Y se la puede discutir porque los actos administrativos que acá solventaron y respaldaron la deuda también fueron ilegales. Hay una querella en marcha, la anunció Alberto Fernández en su momento, no se sabe por qué el gobierno no le dio el impulso que le podría haber dado. Porque en diciembre de 2019, repito, estaban dadas las condiciones para que saliera el gobierno a decir, mira, esto es impagable y toda forma de refinanciación que obtenga con el tiempo va a ser impagable también, porque en 10 años, que es el plazo máximo que te da el fondo para pagar una deuda, Argentina no puede juntar esta montaña de guita que le dieron a Macri para que sea reelecto. Y ahí empieza a ser difícil de entender que no hayan mencionado un poco más al expresidente hoy, ¿no? El presidente Alberto Fernández dijo, la historia va a juzgar quién trajo el problema y quién trajo la solución, pero no lo nombró a Macri, lo dejó ahí flotando como si todos estuvieran pensando, a ver, ¿a quién alude a Macri? Bueno, la verdad es que no está juzgando la historia, eso, o por lo menos no lo está juzgando correctamente, porque en la encuesta que les conté esta semana, la mayoría de la gente ya cree que la mayor parte de la deuda la tomó este gobierno y no el anterior. Entonces sí hacía falta hablar, discutir políticamente sobre quién nos puso esta bota encima de la cabeza. Ahora va a discutirse en el Congreso.
pero bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Hay muy pocas voces, solo algunas voces en la izquierda, en el frente de izquierda concretamente, que seguramente se van a alzar ahí en el Congreso para hablar de esta cuestión importante, del carácter político que tiene el Fondo Monetario y la intervención del Fondo Monetario sobre Argentina. Porque es eso el fondo, no son todos los países del mundo unidos en armonía, como sugirió hoy el ministro Guzmán. El Fondo Monetario es una herramienta, un ariete político de Estados Unidos para mantener a todos los demás países por debajo suyo y bajo su égida, y especialmente a los países de América, que por eso tantos países de América Latina tuvieron ya problemas como nosotros en 23 oportunidades con el Fondo Monetario. Entonces, cuando dicen que no condiciona ni limita, mienten, porque el presupuesto de este año decía que iba a haber un 3,3% de déficit primario y ahora el fondo exige 2,5%. Entonces, ese 0,8% que bien le marcaba Ale Rebocio al ministro en la conferencia, de algún lugar va a tener que salir. No es que con el crecimiento y con lo que aumentó la recaudación ya hay un punto del PBI más y entonces no va a haber que recortar gastos. Van a recortar gastos. Van a poder aumentarles los impuestos a los ricos, como hay que hacer para que esta crisis se reparta su costo algo más equitativamente que lo que pasó durante la pandemia. Es difícil, porque el Fondo Monetario ahora empieza a tener opinión y poder de veto sobre todo. Fíjate, insisto, como en el comunicado hoy, a pocos minutos del anuncio del acuerdo, ya están diciendo que es importante reducir el déficit y hacerlo específicamente en el área energética, o sea, bajando los subsidios, subiendo tarifas. El acuerdo nos va a condicionar, entonces, el acuerdo es cierto, podría ser peor, y el acuerdo también se podría haber alcanzado antes. Porque así como estaba abierta la posibilidad de confrontar duramente en 2019, si la idea todo el tiempo fue acordar, y si la idea fue todo el tiempo ceder acorralados ante la presión de los mercados, ante la extorsión política de los poderes geopolíticos más importantes del mundo y del hemisferio, bueno, entonces se podía hacer antes. Lo podían hacer en 2020, después de renegociar la deuda, y entonces ahorrarse los casi 7.000 millones de dólares que le pagamos al fondo entre 2020 y 2021. Ahora, sobre la hora, el fondo se impone. ¿Y por qué se impone? Porque el presidente del Banco Central hizo sonar la alarma de incendios y dijo: no nos alcanza más la guita. El vencimiento de hoy, si se pagaba sin el anuncio de un acuerdo adosado, iba a hacer que el Central navegara todo febrero acogotado por las manos de la Citi, que le iban a hacer subir el blue hasta cualquier lado y que le iban a hacer subir quizás también el dólar oficial, que es más preocupante porque eso genera inflación. Ahora, no había alternativa y bueno, ahora, dadas estas circunstancias, dada la demora y dada la falta de agallas que hubo antes, es cierto, la alternativa era peor. Podía haber una corrida, podía lastimarse más todavía el poder adquisitivo de los laburantes, pero esa alternativa se pudo haber construido antes, con otro camino, con otro sendero, con otras alianzas y sí, por supuesto, con otras decisiones.